Queremos enlazarlos brevemente y vía telefónica con la doctora Marta Chávez, congresista fujimorista, porque ustedes saben, el titular de justicia, el doctor Figalo, ha señalado que va a ser improbable que el expresidente Fujimori obtenga esta pensión que ha solicitado su abogado en mérito a que una norma dictada durante justamente el gobierno del presidente Fujimori le quita ese derecho a aquellos funcionarios públicos, presidentes, como en su caso, que están encausados, procesados, sentenciados, como es el caso del expresidente Fujimori. Doctora Chávez, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Mis saludos a sus televidentes. Quería saber su opinión sobre esta declaración del ministro de Justicia. Bueno, entiendo que es una opinión bastante imprecisa. Primero, que es la opinión de una persona que no tiene que definir el tema, porque lo que conozco es que es el Congreso de la República el que es encargado y en base a su presupuesto el que concede la pensión a los expresidentes. La ley a la que se refiere el ministro Figalo no la está citando adecuadamente, porque la ley se refiere solamente a que se suspende la pensión de los mandatarios cuando son acusados por el Congreso. No habla ni cuando son sentenciados ni cuando son condenados. Por lo tanto, pero ahí, disculpe doctora, pero ahí en realidad sí, principio jurídico, quien puede lo más puede lo menos, es decir, con mayor razón si es sentenciado. Eso se aplica en determinadas circunstancias y concretamente en cuanto se refiere a negar un derecho, me parece que de ninguna manera. Pero en todo caso eso está sujeto a un análisis, le decía, jurídico mucho más enjundioso y mucho más profundo que la mención inexacta que hace el ministro. Por otra parte, entiendo que el ministro también ha señalado que no puede tener derecho a la pensión de expresidente por cuanto ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Gravísimo error viniendo de un abogado que es además ministro de Justicia y que como ministro de Justicia asesora al Poder Ejecutivo jurídicamente, porque el presidente Fujimori no ha sido condenado por delito de lesa humanidad y no podía hacerlo porque recién nosotros hemos suscrito el tratado relacionado con los delitos de lesa humanidad después, a finales de la década de los 90, es decir, el año 99 o 98, si mal no recuerdo, y los delitos supuestamente atribuidos al presidente ocurrieron en el año 91 y en el año 92, y no hay retroactividad maligna en materia penal, eso sí es clarísimo. Entonces, en todo caso, es una opinión que se ve dada así para que sea transmitida y sin mayor rigor jurídico. En todo caso, doctora Chávez, lo que podría estar sujeta a interpretación y evaluación es algo que ha dejado también entrever el propio ministro, es decir, donde realmente podría corresponder la solicitud es su condición de rector de una universidad y es presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Obviamente... No, eso no está en discusión, porque esa pensión le toca porque el presidente Fujimori completó un periodo de servicios importante antes de ser presidente de la República, y eso es de público conocimiento. Por lo tanto, esa gestión se hace ante la Universidad Nacional Agraria, de la cual él fue máxima autoridad. Yo creo que acá hay esos dos temas. Primero, la pensión, además uno la genera la pensión por los aportes que uno hace a un sistema pensionario. Y la pensión derivada de los aportes que se hacen a un sistema pensionario, como es la que le corresponde a los funcionarios del servicio del Estado, esa pensión no es discutible bajo ningún concepto. Así no le guste al señor Figalo. Si el señor Figalo tuviera servicios anteriores como a los del ministro de Estado, le correspondería obviamente una pensión al servicio del Estado. Si se cumpliera evidentemente el mínimo de tiempo de servicios. Ahora, esa pensión evidentemente está sujeta a algunos descuentos por algunas deudas o a creencias, pero en una parte minoritaria. Ahora, el otro tema es la pensión que se concede a todo expresidente, así no haya prestado antes de ser presidente de la República ningún trabajo ni al sector privado ni al sector público, por el solo hecho de ser presidente de la República. Esa pensión, reitero, hay una norma que está sujeta pues a evaluación si se aplica en el caso concreto del presidente, pero ha sido mal citada, mal glosada por el ministro de Justicia, cosa que me parece algo muy preocupante porque él, además de ser abogado,
en su cargo, es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo, efectivamente. Doctora Chávez, gracias por atender nuestra llamada. Seguramente este tema va a tener para largo. Es más un elemento, es un tema de carácter jurídico, pero seguramente vamos a recabar su opinión más adelante también. Encantada. Buenas noches, Mario. Gracias por atendernos. Bueno, volvemos al tema de la centralita, porque, o el tema Ancash en realidad, porque en su dictamen el fiscal Manuel Castro ha sindicado a César Álvarez como autor intelectual del asesinato de Ezequiel Nolasco. Ojo, hasta el momento habíamos informado todo lo que ha sucedido, este tema de detenciones preliminares, a varias personas están referidas al tema centralita, pero en este caso, según ha trascendido, vamos a confirmar esta información, este fiscal Manuel Castro ya habría solicitado, o había considerado que el señor Álvarez habría sido autor intelectual en el caso del asesinato del señor Ezequiel Nolasco. Vamos a confirmarles esta información más adelante. Bueno, y justamente hasta hacer este pedido de prisión preventiva contra Álvarez, sus simpatizantes han realizado un plantón en los exteriores de la DIRINCRE. Veamos. Conforme avanzan las investigaciones, Ancash se va quedando sin sus principales autoridades. Tras la suspensión del presidente regional César Álvarez, ahora se suma el alejamiento de su reemplazante, el ex vicepresidente de la región Florencio Román, quien también estará tras las rejas durante 18 meses mientras investiga el caso de la centralita. Así lo dispuso el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior del Santa, tras una maratónica audiencia que duró más de 12 horas. El juez Richard Concepción ordenó también una prisión preventiva contra el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, y Carlos Crisólogo, hijo del congresista de Perú Posible y vinculado a una presunta red criminal, Víctor Crisólogo. Otro de los personajes a los que alcanzó esta medida es el empresario Martín Belaúd del Ocio, ex dueño del diario La Primera y ex jefe de campaña de Ollantumala en el 2006. Y se entiende que la medida es necesaria, dado que en libertad no solamente podría eludir la acción de la justicia, sino que además podría obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. En total fueron 19 las personas sobre quienes recae esta medida. A ellas se las relaciona con la llamada centralita, inmueble en el que se habrían realizado interceptaciones telefónicas a opositores. Los delitos imputados son por peculado, peculado doloso y cohecho activo específico. A ellas se suman los otros 6 implicados, entre los que figura el suspendido presidente regional de Ancash, que deberán cumplir el mandato de prisión preventiva. Se tiene previsto que mañana se defina en la Corte Superior de Justicia del Santa la situación legal de Milagros Acián, esposa de César Álvarez y de otras 35 personas. Bueno, y en sesión de madrugada, el juzgado del Santa ha ordenado 18 meses de prisión preventiva contra el nuevo presidente regional de Ancash, el alcalde del Santa, el hijo del congresista Víctor Crisólogo y el empresario Martín Belaúd del Ocio por el caso de la centralita. Terela Nolasco pide también para Heriberto Benítez prisión preventiva. El legislador reclama que se comete un atropello con las detenciones ordenadas por el Poder Judicial por el caso La Centralita. Porque hay varios casos de algunas personas a quienes se le ha ordenado la prisión y sin embargo nunca fueron citadas, comprendidas. Entonces están haciendo las cosas al revés. Primero meten a la cárcel a las personas y después las investigan. A Benítez parece no preocuparle que un colaborador eficaz le haya sindicado como la persona que trasladaba audios presuntamente captados ilegalmente entre Lima y Chimbote. Eso es muy infantil creer, porque no se va a chuponer un teléfono de acá hasta allá, y si uno quiere mandar una grabación por internet lo manda en un segundo. Probablemente quieran pedir mi levantamiento de inmunidad, pero si quieren hacerlo tienen que mostrar pruebas, evidencias y cuáles son las razones por las que quieren levantar la inmunidad de un parlamentario. Benítez avisora la que podría ser su suerte. Desde Ancash, la Fiscalía Anticorrupción anuncia que pedirá el levantamiento de la inmunidad de los parlamentarios involucrados. Vale decir, con relación a los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, prontamente estará requiriendo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que sean sometidos a este juicio oral, a este proceso. No solo a César Álvarez le ha caído la noche. Martín Belaúd del Ocio es otro de los personajes vinculados a la centralita que están en busca y captura. El empresario fue financista del nacionalismo en 2006 y es recordado por pagar a Nadine Heredia $30.000 por supuestas asesorías. Uno finalmente nunca termina de conocer a la gente y las actividades que puedan tener con posterioridad a eso. Pero repito, si alguien tiene responsabilidades por actos de corrupción que haya cometido, tiene que asumir sus responsabilidades. Individualmente. Individualmente, así es.
Perú Posible sigue creyendo en su congresista Víctor Crisólogo, a pesar de haber sido mencionado como parte de la red de Álvarez, y más aún ahora que el Poder Judicial ordena la detención de su hijo Carlos Crisólogo Saavedra. Es mayor de edad y debe responder por sus actos. Si está denunciado o investigado, debe concluirse con las investigaciones y ver si hay responsabilidad o no. Pero el padre también está sindicado como integrante de esta red. El padre lo han indicado porque el padre es dueño de un canal de televisión. El caso Ancash se ha convertido en una caja de Pandora. Ya abierta, su alcance es impredecible. Bueno, una nueva búsqueda de los restos de Carlos Enrique Landa La Rosa, alias Chacuero, culminó sin éxito en la ciudad de Huaura. En esta oportunidad, peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía se han dirigido al centro poblado de La Tablada de Huaura, en el distrito de Santa María. Durante varias horas se realizaron excavaciones con ayuda de canes especializados, pero no se han obtenido resultados. Landa La Rosa fue asesinado el año pasado por sicarios vinculados a la red o la presunta red criminal de Ancash. En otros temas, el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén remitió hoy un oficio al presidente del Congreso para que reconsidere la decisión del Consejo Directivo de debatir los informes de la megacomisión en el Pleno. Se viene el duelo y el APRA mueve todas sus fichas para evitarlo. Esta es su última arma, un oficio enviado por Javier Velázquez Quesquén para que se reconsidere la votación en el Consejo Directivo para agendar el debate de los informes de la llamada megacomisión. Bueno, hay un doble discurso. Por un lado se dice que no hay ningún inconveniente en que se debata en el Pleno, incluso en la sesión del Consejo Directivo no hubo ninguna objeción de parte de los miembros del partido aprista y ahora presentan este documento. Según el APRA se debe reconsiderar la decisión para que pase a la orden del día los informes porque hay apelaciones del Congreso ante el Poder Judicial contra la resolución que favoreció a Alan García, también porque no se habría precisado cuáles de los 9 documentos serán agendados. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es formalizar ante el Consejo Directivo la cuestión previa para que se reconsidere la decisión que se toma en mesa de traer el tema al Pleno. Parece que les hubieran dado un jalón de orejas, ¿no? Y que alguien les hubiera dicho, oigan, ¿por qué no se pusieron? Tienen que oponerse, hagan algo. Los apristas niegan que se haya votado en el Consejo Directivo que los informes pasen a la orden del día. En ningún momento se ha votado este tema en el Consejo Directivo. Que me demuestre él mi voto, o el voto del congresista Velázquez a favor de este tema. En ningún momento. Cuando incluso pretendimos hacer uso de nuestros argumentos, en ese momento, no, este tema ha pasado al Consejo a orden del día. La solicitud aprista será evaluada en la próxima sesión del Consejo Directivo. Para Sergio Tejada no tiene sentido, pues ya hay una decisión. El próximo jueves se iniciaría en el Pleno el debate de los 9 informes de la llamada megacomisión. El juicio oral por el caso de los Petroaudios se ha iniciado con la instalación de la Sala Penal Liquidadora que va a procesar a Rómulo León y Alberto Kimper, entre otros implicados. El procurador adjunto anticorrupción ha solicitado que las audiencias sean diarias para evitar la prescripción de los delitos. Veamos. Después de tiempo, los protagonistas del sonado caso de los Petroaudios se vieron las caras. Alejados unos de otros, los saludos volados se dejaban ver. Un animado Alberto Kimper levantaba la mano y sonreía para las cámaras. Rómulo León, César Gutiérrez y Daniel Saba esperaban la instalación de la tercera sala penal liquidadora, que en adelante verá el juicio oral de los Petroaudios. Sala que los procesará por la irregular adjudicación de 5 lotes petroleros en favor de la empresa noruega Discover Petroleum durante el segundo gobierno de Alan García. Y por lo que el Ministerio Público ha pedido entre 6 y 7 años de prisión para cada uno de ellos, además de una reparación civil de 10 millones de soles. Iniciada la audiencia, se dispuso el retiro de los periodistas. Media hora después, esta fue suspendida para el próximo 10 de junio. A su salida, Alberto Kimper se retiró raudo. Para él se pide la máxima pena de 8 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. En tanto, Rómulo León, acusado de los mismos cargos, se mostró confiado de su inocencia y pidió la serenidad del juicio. Y creo que al final de este juicio oral, que espero sea lo más corto posible, quede demostrada con la sentencia absolutoria que aquí no hubo más que un escándalo, como lo dije y señalé desde el primer momento. La prescripción de los delitos que se me imputan tendría que pasar 12 años para que se produzcan.
El procurador anticorrupción adjunto, Joel Segura, solicitó que las diligencias sean diarias a fin de no dilatar el caso y evitar la prescripción de los delitos. Hay varios peligros, como ya dije, hay un tema de prescripción, en estos casos para algunos procesados por la edad y por el tiempo de tiempo de pena que tienen los delitos. Esto es caso de 2008, ya estamos en 2014, bastante tiempo. Es por eso que desde el inicio empecé invocando que estos casos sea de manera continua y seguida, y yo creo que a partir del 10 esto debe ir en esa línea, ¿no? A 6 años del escándalo de los petroaudios, a esta audiencia no asistieron otros principales implicados, como el empresario dominicano Fortunato Canán. En este proceso se investiga a un total de 16 personas. Bueno, y aquí en Más que Noticias, la expresidenta de Vida, Carmen Macías, ha lamentado la forma y el trato que recibió el gobierno cuando le pidieron su salida de esta institución. Me llaman a las 9 de la noche a la oficina del primer ministro y me dicen que ya mi trabajo no va más al día siguiente. Entonces, yo creo que en la administración pública debería revisarse un poco unas relaciones un poco más humanas, ¿no? Lo que no me parece, y por eso digo que hay que humanizar al servicio público, es el trato, ¿no? Yo hubiese actuado de otra manera, o sea, pero en fin, dejémoslo así. Yo lo que quisiera es agradecer estos 2 años y 4 meses que he tenido, porque han sido llenos de adrenalina, de riesgos, obviamente, pero también de logros. Por ejemplo, una de las cosas que acabamos de enterarnos con el estudio que encargamos a Naciones Unidas contra la droga y el crimen, que se va a publicar el día 11 de junio, es que el espacio cocalero se ha reducido 17%. ¿En qué plazo a qué plazo? En el 13 y 14. 2013 o 2014. 2013 o sea, dos últimos y parte 2 años. del 2014, ¿no es cierto? Entonces, eso es un hito histórico. El presidente de la República ha colocado la primera piedra de lo que será la modernizada refinería de Talara. Tenemos los detalles en el siguiente informe de Jesús Reyes y David Marroquín, enviados especiales a Talara. El presidente Ollanta Humala colocó la primera piedra y firmó un contrato con la empresa Técnicas Reunidas en el que se ordena modernizar la refinería de Talara, el megaproyecto energético más importante del Perú. Dicho proyecto se ejecutará en 60 meses y ampliará la capacidad de refinación de 65 a 95.000 barriles por día. Esta es una obra monumental, un megaproyecto en lo que es el petróleo. Así también vamos avanzando en el sur con el gasoducto. Y así también vamos avanzando con los grandes proyectos que permiten que en 2 años y medio de gobierno ampliemos la frontera agrícola en más de 200.000 hectáreas, en la costa y en la sierra. En su discurso, el mandatario destacó que este proyecto generará cerca de 14.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, la dinamización de la economía de la macrorregión norte y la contribución al desarrollo energético del país. Talara tiene hoy día la oportunidad de su vida. Nunca en la historia republicana se ha construido un proyecto de esta naturaleza. Más de 3.000 millones de dólares invirtiendo en Talara, en la refinería. Asimismo, indicó que permitirá mejorar la balanza comercial de hidrocarburos al disminuir las importaciones de diésel, gasolinas y petróleos, y un mejor abastecimiento de combustibles en todos los rincones del Perú. En otro momento, agradeció a todos los funcionarios y autoridades políticas que colaboraron para que este proyecto de modernización de la refinería de Talara saliera adelante. Tengo que agradecerles públicamente al Congreso de la República que nos aprobó la ley, que nos permitió hoy día poner la primera piedra y firmar el contrato con Talara. Así que un fuerte abrazo para todos nuestros congresistas también. Tras esta ceremonia, realizada en las instalaciones de Petroperú, el alcalde de Talara, Jacinto Timaná, nombró huésped ilustre al presidente y le entregó la llave de la ciudad. Para la colocación de la primera piedra de la modernización de la refinería de Talara. La salida de Humala de la plaza fue algo accidentada. Incluso algunas personas se cayeron por perseguirlo. El presidente Ollanta Humala estuvo acompañado de la primera dama Nadine Heredia, 6 ministros de Estado y congresistas de la región Piura, entre otras autoridades. Nueva pausa y al volver en Chilca.